Imaginemos por un momento la siguiente combinación de elementos sobre la mesa. Por un lado, un odre de cuero duro, reseco y agrietado del siglo I en pleno Oriente Medio. Ujú. Por otro, las estadísticas más recientes y alarmantes de corrupción gubernamental en los países de Hispanoamérica. Y bueno, para rematar el cuadro, al mismísimo astrónomo Galileo Galilei mirando por su telescopio en el siglo XVII. Es una mezcla curiosa, desde luego. A simple vista parece el inicio de un chiste malo, ¿no? O piezas de un rompecabezas histórico que no encajan por ningún lado. Cabe preguntarse qué podría conectar la agricultura antigua, el desvío de fondos públicos modernos y, bueno, la astronomía renacentista. Claro, y esa es precisamente la tensión que hace que el material que traemos hoy sea tan absorbente. Esas tres piezas, aunque parezcan inconexas, forman la columna vertebral de una crítica monumental. Exacto. El análisis a fondo que nos ocupa hoy se centra en un documento audiovisual de un canal de YouTube llamado Red de Casas de la Palabra. Y fíjate, la tesis que expone este creador no se anda con rodeos. Para nada. Va directo al grano. Lanza un misil directo a la línea de flotación del modelo actual de liderazgo evangélico y pone la mirada muy especialmente en Hispanoamérica. Su conclusión es que el sistema actual está quebrado y propone un retorno radical a lo que él denomina iglesias en casas. Y a ver, al entrar en un terreno que toca sensibilidades institucionales y convicciones religiosas tan profundas, es vital establecer desde este primer minuto qué estamos haciendo aquí, en esta inmersión profunda. Totalmente de acuerdo. Hay que dejarlo claro. Nuestra misión hoy no consiste en absoluto en tomar partido. O sea, no nos ponemos la camiseta de las megaiglesias para defenderlas, ni tampoco nos erigimos en portavoces del movimiento de las casas. Nos ponemos la bata de analistas. Exacto. Vamos a diseccionar de manera completamente objetiva la arquitectura de los argumentos de esta fuente, ver sus analogías y hasta dónde nos llevan sus conclusiones lógicas. Pues vamos a desgranar esto con calma. El punto de partida de este caso es fascinante, porque arranca con lo que podríamos llamar un diagnóstico clínico. Sí, el autor identifica una patología central que, desde su perspectiva, mantiene paralizado al liderazgo evangélico actual. Él habla de una rigidez mental sistémica. Ujú. Y para anclar este concepto, el material recurre a una definición generada por inteligencia artificial. Mete el término en ChatGPT, fíjate, y le devuelve que esta rigidez mental es un patrón de pensamiento inflexible. Una especie de parálisis cognitiva, claro. Eso es. Algo que dificulta enormemente la adaptación a los cambios. Las instituciones afectadas se aferran de forma casi desesperada a sus formas tradicionales. Se vuelven impermeables a cualquier idea nueva. Y el autor no se queda solo en la definición de manual, sino que hace un viaje en el tiempo al siglo I para ilustrar esto. Utiliza la famosa metáfora de Jesús en el Evangelio de Lucas. Lo del capítulo 5, ¿no? Exacto, la de los odres viejos y el vino nuevo. Para poner a todo el mundo en la misma página, en la antigüedad no había botellas de cristal en el supermercado. Claro, un odre era un recipiente rústico, fabricado con la piel cosida de un animal, normalmente una cabra o una oveja, para guardar vino. Vino nuevo en un recipiente, el líquido no está inerte, está fermentando, liberando gases y generando una presión tremenda. Ujú. Si el odre es nuevo, conserva sus aceites, es elástico y cede ante la presión. Pero un odre viejo ya se ha estirado al máximo. Sus fibras han perdido elasticidad, está duro como la madera. Y claro, si se vierte vino nuevo en ese cuero rígido, Termina reventando por los aires. se rompe todo. El autor usa esta imagen para explicar la falta de flexibilidad de los líderes religiosos en la época de Jesús. Pero lanza un apunte histórico que rompe muchos esquemas actuales. Pone el foco en los escribas, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Es que hoy en día, si alguien usa la palabra fariseo, es como un insulto, ¿verdad? Pensamos en hipocresía o en una tradición rancia. Automáticamente. Pero la fuente rescata un dato crucial. En su origen, estos grupos no eran los malos de la película. Eran movimientos radicalmente nuevos y revolucionarios. Los escribas surgieron para devolver a la gente la correcta interpretación de los textos. Eran la vanguardia intelectual. Es brutal pensar en ello así. Y la propia palabra fariseo significaba separado.
Según sugiere la fuente, apuntaba a aquellos amados por Dios que buscaban una devoción sincera frente a un sacerdocio corrupto. Y los seguidores de Juan el Bautista igual. Seguían a un hombre que vivía en el desierto comiendo insectos. Eran los disruptores absolutos de su época. Totalmente. Es como si fueran las startups espirituales del momento, ¿no? Empezaron en un garaje con una idea purísima. Pero la tesis del material es que el éxito, la institucionalización y el simple paso del tiempo, pues los fosilizaron. Se enamoraron de sus propias metodologías. El sistema cognitivo de esta gente simplemente colapsó. Ujú. A mí me recuerda a tener un móvil que en su día fue el mejor del mercado, pero que sigue con un software de hace 15 años. Si intentas instalar una actualización vital, el teléfono no tiene la arquitectura para procesarlo. No es que el dispositivo sea malvado, es que está obsoleto y colapsa. Esa conexión con el sistema operativo ilustra perfectamente la advertencia de la fuente. La conclusión lógica aquí es implacable. Cualquier movimiento, por muy noble que sea en su inicio, lleva en su ADN la semilla de la osificación. Tela. Está condenado a endurecerse si no mantiene una estructura mental flexible. Y esto nos lleva directos de vuelta a la actualidad, al núcleo de la crisis del liderazgo evangélico en Hispanoamérica. Porque claro, si esa rigidez es la enfermedad, los síntomas hoy en día son catastróficos, según este análisis. El autor argumenta que el movimiento lleva 200 años en piloto automático. Y aquí entra la primera estadística alarmante de la introducción. La de la corrupción. Exacto. El creador del contenido pone sobre la mesa que, al mirar el mapa de Latinoamérica, los países con mayor población evangélica coinciden alarmantemente con los países más corruptos del continente. Es un dato desolador. Y frente a esta anomalía, la fuente usa una frase lapidaria de los textos antiguos. La sal ya no sala. El razonamiento es muy directo. Si el mensaje tiene el poder de transformar éticamente a la sociedad, pero hay millones de personas congregándose masivamente en naciones asfixiadas por el soborno y el fraude, pues la conclusión lógica del vídeo es que la maquinaria actual es de una ineficiencia pasmosa. No está cumpliendo su función básica, y el autor señala directamente al modelo dominical, centrado en el templo, que lleva 2 siglos intacto. Bueno, intacto estructuralmente, claro. Claro, porque a ver, si uno entra hoy en día a uno de estos recintos, tienen tecnología a punta, pantallas, sonido envolvente. ¿Cómo sostiene el autor que es el mismo modelo? Pues separando la estética de la estructura. Él argumenta que solo han cambiado los adornos. Se pasó del himnario de papel a las pantallas gigantes y las máquinas de humo, ¿sí? Ya. Pero la arquitectura subyacente sigue intacta. Hay una inmensa mayoría de público pasivo sentado mirando hacia un escenario donde una minoría activa ejecuta un programa. Es consumo, no transformación participativa. Y aquí es donde la crítica de la fuente sobre el derroche financiero se vuelve punzante. Habla de sumas ingentes de dinero. Cantidades abrumadoras de donaciones que apenas tienen impacto en la sociedad. Si gasten en la propia estructura. Exacto. Facturas astronómicas de aire acondicionado, equipos y, sobre todo, la construcción de templos mastodónticos. En el fondo, dice la fuente, se gasta para garantizar el confort y el entretenimiento de los asistentes semanales. Lo fascinante aquí es cómo este despilfarro se enlaza con una crítica muy severa a la ambición de los altos mandos. El vídeo expone que la meta no escrita de gran parte del liderazgo es construir el mega ministerio más grande posible. Y da nombres, ¿no? Sí, menciona a figuras de enorme influencia en el circuito hispanoamericano y estadounidense. Nombra a Cash Luna, Guillermo Maldonado, César Castellanos, John MacArthur. Los pone como ejemplos de este pináculo al que el sistema empuja a aspirar. El éxito reducido a expansión inmobiliaria. Exactamente. Y para darle peso a la urgencia de frenar esto, rescata una cita del profeta Ageo, del Antiguo Testamento. Ah, sí, el capítulo 1. Y fíjate que ante una crisis de ineficacia, uno esperaría que desde la plataforma dijeran esforzaos más, haced más campañas, pero este texto dice lo contrario. Da un frenazo en seco. El texto dice, siembran mucho, pero cosechan poco. Ganan dinero, pero se les va en un saco roto. La fuente usa esto para exigir a los líderes que se detengan. El imperativo no es trabajar más duro, es meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Detenerse a pensar? Y claro, esto nos arrastra a un cuestionamiento lógico ineludible. Si este modelo lleva 2 siglos consumiendo tantos recursos sin mejorar éticamente la sociedad, ¿estamos ante un fallo de ejecución, donde no aplican bien el manual, o ante un fallo de diseño estructural? Es una buena pregunta. Porque si el diseño falla de fábrica,
cambiar el color de las paredes es inútil. Y la tesis central del material responde sin titubeos. Estamos frente a un fallo de diseño monumental. Las modificaciones estéticas son irrelevantes. Se requiere una ruptura total. Ujú. Y para explicar esto, el creador toma prestada terminología de la filosofía de la ciencia. Habla de anomalías. Al comparar la iglesia bíblica con la corporación actual, encuentra discrepancias severas, aberraciones operativas. Y aquí es donde se pone muy, muy interesante, porque entra en escena Galileo Galilei, la tercera pieza de nuestra introducción. A ver, ¿cómo conecta la astronomía con las megaiglesias modernas? Pues es probablemente el argumento más brillante del material. Recordemos que en el siglo XVII, Galileo empieza a observar los astros con su telescopio y se topa con anomalías insalvables. Las cosas no cuadraban. Exacto. La teoría imperante de que todo giraba alrededor de la Tierra no encajaba con la realidad empírica. El paradigma que defendía la academia y la religión era falso. El centro no era la Tierra, era el Sol. Y lo poderoso de esta analogía es la fricción que generó. Galileo no propuso un cambio cosmético. No dijo, vamos a pintar la Tierra de otro color en el mapa. Dijo que todo el mapa sobre el que basaban su cosmovisión estaba mal. Completamente equivocado, sí. La fuente sostiene que la estructura evangélica actual asume que el centro absoluto de la vida espiritual es el evento de las 11 de la mañana del templo. Todo orbita alrededor de eso. Y el cambio propuesto exige demoler esa creencia. Lo cual implica un proceso psicológico brutal. Y aquí es donde el autor recupera el odre viejo y añade un detalle histórico tremendo. Cuando un odre se endurecía, no siempre se tiraba. Podía restaurarse, pero el proceso era muy incómodo. Bueno, incómodo es quedarse corto. La fuente detalla que el odre duro se sumergía en agua durante días. Luego se sacaba y se cepillaba con líquidos purificadores agresivos, algo parecido a la lejía. Madre mía, lejía. Sí, para arrancar cualquier remanente tóxico. Y después de abrasarlo, se golpeaba físicamente contra el suelo o con varas y de vuelta al agua. Era un ciclo de remojo, químicos y golpes, hasta que las fibras se quebraban internamente y recuperaban elasticidad. Esto plantea una pregunta importante. Si llevamos esa imagen de la lejía y los golpes a la psicología institucional, desaprender 200 años de tradición intocable es violento para la psique. Desaprender debe sentirse exactamente como que te cepillen el cerebro con lejía, ¿no crees? Totalmente. Nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a admitir que nuestras certezas más inamovibles, en las que se ha invertido tiempo y dinero, son solo tradición heredada. Es que si alguien lleva 30 años liderando así y acepta esto, se le viene abajo una pirámide entera de estatus, salarios e identidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si el templo ya no es el centro, ¿qué propone el vídeo como alternativa? Pues no propone inventar nada nuevo, sino desempolvar los manuales de los primeros 300 años. Volver radicalmente a la iglesia en las casas. El autor argumenta que alquilar una nave industrial y poner sillas frente a una tarima es un invento sociológico muy posterior. Y dice que los fundadores dejaron instrucciones explícitas. Y acude a los documentos históricos. Cita al apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Esto desafía un mito muy popular, porque mucha gente asume que los apóstoles solo dieron el mensaje y dijeron, organizaos como queráis. Exacto, como si fuera algo libre. Pero el vídeo recalca que Pablo usaba términos como prescripciones y ordenanzas. Había un formato específico, no era un lienzo en blanco. Y el choque entre esas prescripciones y la maquinaria actual, es la crítica final del material, denuncia lo que llama el modelo de la pasividad crónica. Matemáticamente es un desastre. Entre el 10 y el 20% de los asistentes cargan con el 100% del trabajo. Los músicos, los organizadores. Sí, y ese grupo vive agotado. Terminan quemados y frustrados con el resto. Tiene todo el sentido. Pensemos en cualquier trabajo en grupo. Si 2 hacen todo y 8 miran el móvil, hay tensión garantizada. Y eso describe al 80% restante, que son consumidores pasivos. Como ir al cine, claro. Tal cual. Pagas tu entrada, te sientas, cantas un poco, aportas dinero y escuchas un monólogo en silencio para irte a casa luego. Pero la fuente muestra que en Corintios la dinámica era horizontal y participativa. No existía eso de 5 personas en una tarima iluminada y 1000 en penumbra. Las instrucciones eran enseñarse unos a otros, aconsejarse, traer un cántico. Todos eran parte activa, una red orgánica y descentralizada. Y el diagnóstico final es contundente.
Basándose en autores como Wolfgang Simpson, concluye que esta forma de hacer iglesia hoy en día está literalmente estorbando el impacto del Evangelio. El odre duro asfixia la vitalidad del contenido. Si conectamos esto con el panorama general y recapitulamos un poco, la tesis del vídeo es clara. El liderazgo evangélico moderno, especialmente en Hispanoamérica, sufre de rigidez mental. Mantienen una maquinaria obsoleta que devora recursos y convierte a la gente en espectadores. Y la propuesta es abandonar el formato de show y volver a las casas de los primeros 300 años, donde la participación era total. Un cambio de paradigma que, más allá del ámbito religioso, invita a una reflexión profunda. Porque esta resistencia feroz al cambio se aplica a cualquier estructura humana. Sin duda. Cabe preguntarse, en el mundo corporativo o en el sistema educativo, ¿cuántos procedimientos absurdos asumimos como intocables por puro peso de la tradición? Hay muchos odres viejos disfrazados de innovación pidiendo a gritos un buen remojo. Y analizando todo esto, surge un pensamiento final para masticar. Hemos visto que el modelo original en casas estaba diseñado para ser orgánico, pequeño y forzar la interacción cara a cara. Ese era el ecosistema para crear una comunidad profunda. Exacto, para sobrevivir y echar raíces, lo cual nos lleva a una duda enorme. ¿Qué le pasa a la conexión humana real cuando una comunidad intenta escalarse a proporciones de un megaestadio? Y no solo en lo espiritual. Claro, startups, redes sociales. Eso es. ¿Puede la verdadera comunidad escalar, conociendo el nombre del otro y currándose las relaciones? ¿O a partir de cierto tamaño está condenada, por pura matemática, a convertirse en un deporte de espectadores pasivos? Es una buena pregunta. Es una imagen para tener muy presente la próxima vez que alguien observe un escenario espectacular iluminando a una multitud en silencio. Hasta nuestra próxima inmersión profunda, sigamos desarmando estructuras y cuestionando lo establecido.